Estamos de vuelta con las noticias. Esto es CNN Tarde en CNN Chile. Vamos a la economía. El Banco Central informó durante esta mañana que el IMASEC anotó un alza de 1,8%. ¿Qué impulsó esta cifra y qué nos espera para el resto del año? Queremos entender, queremos explicarlo y por eso estamos en contacto con Pilar Gutiérrez de Agenda Económica, que nos va a entregar todo el contexto. Pilar, ¿qué tal? Bienvenida. Hola José, muy buenas tardes. Claro, como ya adelantabas, la actividad económica creció 1,8% según el IMASEC del mes de julio. Esto es la variación del crecimiento en términos anuales y se trata de una cifra que está bastante en línea con lo que esperaba el mercado, que si bien en un inicio esperaba una cifra más cercana al 2% según la encuesta de expectativas económicas, luego de que conociéramos las cifras sectoriales del INE que se publicaron a finales de la semana pasada, ahí se hizo este leve ajuste, entonces esperaba un crecimiento algo menor y por lo tanto este 1,8% está bastante en línea con las expectativas de los analistas. Se trata también de la primera cifra que conocemos de la segunda parte del año, porque recordemos, según el último informe de cuentas nacionales, ahí pudimos ver que el primer semestre cerró finalmente con un crecimiento de 2,8%. Ya los analistas hablaban de que durante el segundo semestre es mucho más probable ver un crecimiento más moderado de la economía. Y este dato de este 1,8% entonces parece ir bastante en línea con esa expectativa que se tiene para la segunda parte del año. Hay un tema importante de destacar también, es que esta cifra, este 1,8%, si bien de por sí dicen los analistas no es una cifra mala, se trata del segundo dato más bajo del año después de la cifra que vimos en el mes de febrero, que hubo un crecimiento ahí prácticamente nulo de 0,1%. Ahora, ¿qué fue lo que sorprendió con respecto al dato de este mes? Más allá del dato anual, el dato mensual, eso es el IMASEC desestacionalizado, que mide el crecimiento de la actividad económica con respecto al mes anterior, es decir, en este caso la variación que tuvo julio con respecto a junio, y ahí el alza es bastante importante, hubo una variación de 1% y eso era lo que principalmente destacaban los analistas. Lo que permitió ese impulso es una mejora en la actividad minera y algo que también destacaron desde el gobierno tiene que ver con el resultado que tuvo el PIB no minero, es decir, el crecimiento de la actividad cuando se descuenta el efecto que tiene la minería, y el PIB no minero fue de 2,5%. Pasemos a escuchar el análisis que hacían desde el gobierno. Cuando se ve el crecimiento de la economía descontando la minería, lo que se denomina el PIB no minero, hay un crecimiento de 2,5%. Esto es bien positivo porque julio del año pasado, que es contra que se compara, fue un mes especialmente bueno y por lo tanto crecer 2,5% en el PIB no minero es una buena noticia. Cuando se ve la totalidad del IMASEC, el crecimiento es 1,8% y eso está especialmente explicado porque la parte minera tuvo un decrecimiento por algo por sobre las expectativas. Resaltar que cuando uno ve el crecimiento acumulado del último año, es decir, julio a julio, considerando todos los meses entre medio, tenemos un crecimiento de 2,7%. Todas estas cifras a lo que apuntan es que las predicciones que hemos hecho como Ministerio de Hacienda de un crecimiento de en torno al 2,5% durante el 2025 debieran mantenerse. Se mantiene entonces la proyección de Hacienda de un crecimiento de 2,5% para este año. Recordemos que después de conocer la cifra de cuentas nacionales, este primer semestre que cierra con un crecimiento de 2,8%, el exministro de Hacienda, Mario Marcel, había dicho que eventualmente podía revisarse al alza la cifra. Sin embargo, entonces, como dicen ahora desde Hacienda, se mantiene esa proyección. Algo que también decía el Banco Central con respecto a la cifra del IMASEC del mes de julio es que no hay una variación o no hay una diferencia en cantidad de días hábiles con respecto al año anterior, por lo tanto no hay una incidencia significativa por ese lado. Pasemos a revisar entonces cuál fue la variación que hubo por los distintos componentes. Ahí tenemos que, por ejemplo, la producción de bienes cayó 0,9% y incide en esto sobre todo la categoría de resto de bienes que disminuyó 0,3%, pero sobre todo la menor producción en minería. Esa categoría
cae 3,13%, explicado principalmente por una menor producción de cobre, también de litio y de hierro, pero en términos desestacionalizados, recordemos, sí, la minería muestra un repunte, lo decíamos anteriormente, mes contra mes hay un alza de casi 5% en ese sentido. Por otro lado, la alza más importante la vimos por el lado del comercio, un crecimiento de 6,6%, ahí incide tanto comercio mayorista como minorista. En el caso del comercio mayorista, esto tiene que ver con la venta de maquinaria y equipo, también los alimentos y el vestuario, mientras que en el comercio minorista influyen sobre todo las ventas de almacenes de comestibles, también las grandes tiendas y las plataformas online. Por otro lado, si vemos lo que ocurre con los servicios, estos también suben 2,6% en términos anuales, explicado sobre todo por los servicios empresariales, pero también los personales y en esta última categoría en particular los servicios de salud. Pero como veíamos entonces, la incidencia más relevante y el crecimiento en realidad más importante es en la categoría de comercio. Pasemos a escuchar precisamente el análisis que hacían desde la Cámara de Comercio de Santiago por ese tema y también el análisis por parte de los SEC UDP por lo que estamos viendo que está ocurriendo en específico en la minería. Si bien estamos viendo que en términos anuales la expansión fue bastante acotada, la variación intermensual de la serie desestacionalizada es de un 1%, es decir, la cifra más alta que se ha registrado en 12 meses. La minería está contribuyendo a la baja por segundo mes consecutivo, ya estamos viendo contracciones relevantes de la actividad minera. Pero si lo vemos en términos desestacionalizados, por ejemplo, la minería está contribuyendo, no está registrando estas contracciones tan relevantes y precisamente esto ya sería como una especie de recuperación en la actividad minera que no se estaba viendo en los últimos meses. El comercio y los servicios en general siguen siendo la fuerza motriz de crecimiento este año. El comercio en particular acumula entre enero y julio un crecimiento en torno al 5%, que está bastante por encima de las estimaciones preliminares y que tiene un componente de comercio electrónico muy fuerte. De cara a los meses que siguen, probablemente se va a ir moderando en términos de sus tasas de crecimiento. Hoy día estamos en torno, como decíamos, al 5%, se van a ir más hacia tasas del 3% en los próximos meses. Para el resto del año, entonces, como decíamos, los economistas esperan un crecimiento algo más acotado que durante la primera mitad de 2025, sobre todo pensando en la base de comparación. Ahí, por ejemplo, el mes de diciembre del año pasado hubo un IMASEC bastante alto y por lo tanto vuelve mucho más difícil el tener cifras tan elevadas durante la segunda mitad del año. En ese sentido, lo que nos comentaban es que, por ejemplo, para el mes de agosto se espera un IMASEC algo más débil o bastante similar a lo que fue este mes de julio. Y recordemos que en agosto también vamos a tener el efecto de la detención de las faenas en el Teniente, producto del accidente ocurrido entonces a finales de julio y que afectó la producción las primeras semanas del mes de agosto. Ahí dicen que puede tener esto una incidencia más o menos de entre 1 y 3 décimas menos para el dato del mes de agosto, pero por ejemplo en septiembre sí podríamos ver un IMASEC algo más fuerte, pensando en que este año van a haber 2 días hábiles más que en 2024 y eso entonces podría tener una incidencia más positiva en el dato de ese mes. Pasemos a escuchar el análisis por este tema que hacía el economista Felipe Alarcón. Ser un año relativamente volátil en términos de actividad, porque hay cambios bastante bruscos en las bases de comparación. De hecho, es probable que el IMASEC agosto sea algo flojo, incluso el mes contra mes. No hay que olvidarse que está el efecto del teniente que va a pegar de lleno en ese mes. Pero en septiembre podríamos incluso ver un IMASEC nuevamente en torno al 3%. En el último trimestre, ahí las cosas se complican bastante. No olvidar que el IMASEC de diciembre del año pasado fue sobre 6%. Entonces, eso implica una base de comparación difícil y podríamos tener un IMASEC rondando el 0,5 de ese mes y por tanto el PIB del cuarto trimestre debe ser el más flojo del año. Para lo que queda hacia adelante, la próxima semana el Banco Central va a publicar el informe de política monetaria del mes de septiembre, donde actualizan sus proyecciones macroeconómicas para lo que queda del año y también en el mediano plazo. Y en ese sentido, lo que están esperando varios economistas es que la proyección para el PIB y el crecimiento económico de este año se ajuste al alza, se tenga una perspectiva algo más positiva del crecimiento para este año. Actualmente, el rango del Banco Central espera que para este
este 2025 la economía crezca entre 2 y 2,75%. Lo que dicen los analistas es que puede que el Banco Central recorte por la parte baja y vea un crecimiento más bien entre el 2,25 y 2,75%, pero el próximo miércoles entonces con la publicación del IPOM vamos a tener más certeza sobre ese tema. Así es, Pilar Gutiérrez, muchas gracias por toda la explicación muy clara a esta hora de la tarde sobre las últimas cifras en materia económica. Que tengas un buen día. Buenas tardes. Chao, que estés muy bien. 13:40, nos vamos al exterior, ya nos acompaña Laura Soto del equipo internacional.